La iglesia de San Luis Rey de Francia, en el corazón de Roma, con esculturas de santos franceses en la fachada, nos ayudará a recordar lo más importante de San Mateo antes de visitar su tumba en otra población italiana. Esta es la Iglesia Nacional Francesa de Roma. Fue diseñada por Giacomo della Porta y construida por Domenico Fontana entre 1518 y 1589. Su decoración interior es claramente barroca, con profusión de dorados, estucos y mármoles de colores. Y aunque tiene obras maravillosas, la iglesia se ha hecho famosa por las pinturas que Michelangelo Merisi, conocido como el Caravaggio, lugar de su nacimiento, realizó en una de sus capillas cuando tenía apenas 18 años. Estas obras, pintadas entre 1599 y 1600, con escenas del evangelista San Mateo, fueron su primera obra pública como pintor y lo dieron a conocer como uno de los grandes maestros del barroco. Aquí están, en la Capilla Contarelli. Hasta este lugar llegan los fieles, historiadores de arte, estudiosos y turistas para observar los grandes lienzos con los temas de la vocación de Mateo al lado izquierdo, Mateo escribiendo su evangelio en el centro y su martirio del lado derecho. Con este cuadro, recordamos que Mateo o Leví era un publicano que recaudaba los impuestos para enviarlos a Roma con todo el poder de exigir mucho más de lo debido y explotando a la población. Los recaudadores en Palestina tenían que ser judíos y por lo tanto eran considerados por su pueblo como traidores y hasta mafiosos. En esta obra, Cristo, detrás de San Pedro, extiende la mano llamando a Mateo. Solo Cristo y Pedro visten túnicas de su tiempo, mientras que a los demás personajes Caravaggio los pintó como personas de su época. Mateo y dos personajes más miran hacia Jesús, pero solo Mateo se señala preguntando si es a él a quien llama Jesús e invita a seguirlo. Los dos personajes del lado izquierdo representan el interés por las cosas solo materiales. Tanto el hombre mayor como el joven no voltean a ver a Jesús y centran toda su atención en las monedas que Mateo cuenta con su mano derecha sobre la mesa. El joven parece ser la imagen de la avaricia. Las monedas aluden al trabajo que Mateo realizaba y al que renuncia para seguir a quien será su maestro. Así lo narra el Evangelio. Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía allí y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en su casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con él y sus discípulos. Los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos: «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Jesús, que había oído, les dijo: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Las monedas representan el pecado porque eran exigidas por la dominación del Imperio Romano, y a la vez el dinero mal habido de Mateo, que dejará de seguir al imperio para seguir a Cristo. Caravaggio alude a los pecadores del banquete posterior al llamado en los acompañantes de Mateo. La mano de Cristo está inspirada en la mano de Adán de la Capilla Sixtina, significando que Cristo es el nuevo Adán que viene a transformar la creación.
En la parte superior, la luz que entra y la cruz en la ventana son signo de la espiritualidad de los discípulos de Cristo. En la pintura central, el banco en el que se apoya Mateo para escribir su evangelio parece salirse del cuadro. Él viste un manto rojo en alusión a su martirio. Como escritor, sostiene una pluma en la mano y voltea su rostro hacia arriba, poniendo atención a un ángel, su signo como evangelista, que parece dictarle con todo detalle lo que debe escribir en los 28 capítulos del primero de los evangelios, mismo que nació hacia el año 70. En este evangelio, las palabras de Jesús son más numerosas que en el de los demás. Sus gestos y milagros los cuenta de modo más esquemático. La tercera obra, a la derecha, muestra el martirio del santo que narra la leyenda dorada. De acuerdo a esta, Mateo predicaba en Etiopía cuando el rey Hitarco deseaba que una mujer consagrada a Dios se casara con él. Y como Mateo, durante la Santa Misa, le reprochó su actitud y le hizo saber que eso era una infamia, el rey salió del lugar y mandó que un verdugo lo ejecutara a los pies del altar. Por eso, el santo está en el piso aún con los ornamentos de la misa, mientras que el ejecutor lo toma fuertemente de la mano y con su rostro muestra la violencia con la que actúa. Atrás se ve el altar, y en lo alto, sobre una nube, un ángel entrega a Mateo la palma del martirio. En el lado izquierdo, entre efectos de luces y sombras propios del barroco, 7 testigos con diversos atuendos, posturas y actitudes observan la escena. Uno de ellos extiende los brazos horrorizado. El hombre con barba que se ve al fondo, de frente y con la cara totalmente iluminada, es Caravaggio, que quiso autorretratarse en esta pintura. Aquí podemos ver un acercamiento. En el lado derecho hay 2 personajes de espalda que, al igual que el verdugo, están semidesnudos porque Caravaggio deseaba mostrar así su habilidad para pintar los cuerpos. Pero llama más la atención la actitud y el rostro del monaguillo, que huye y grita asustado al ver que Mateo es asesinado por defender el voto de consagración de la joven Efigenia, que el rey pretendía romper. Con el conjunto de cuerpos iluminados por distintos efectos de luz, Caravaggio creó no solo una perspectiva que permite imaginar distancias, cercanías o alejamientos, sino también un ambiente lleno de dramatismo. De esta manera, dejamos la capilla Contarelli de esta iglesia para viajar ahora hasta Salerno, al sur de Nápoles, donde se levanta la catedral en honor de San Mateo y donde se conservan sus preciadas reliquias. De acuerdo a la tradición, estas fueron trasladadas primero por unos comerciantes bretones desde Tarrium, Etiopía, lugar del martirio, hasta una región en Normandía, Francia, y gracias al príncipe Gisulfo de Salerno y el obispo Giovanni di Capaccio, llegaron a este lugar el 6 de mayo del año 954 para ser depositadas en un sencillo templo. Un siglo después, el conde Roberto de Hauteville, o Roberto Guiscardo, que era normando, y sabiendo que las reliquias habían llegado de Normandía, comenzó a construir esta nueva catedral pagando todos los costos, pero para entonces no se sabía exactamente dónde se habían colocado las reliquias. Poco antes del año 1080, comenzó a brotar de unas piedras del lugar
un líquido semitransparente que causó curiosidad y llevó a escarbar para saber su origen. Y al hacerlo, se encontraron las reliquias del santo, por lo que al líquido se le llamó el maná de San Mateo. Era el mes de mayo del año 1080. Esta es la fachada del pórtico, que sobre la puerta tiene un escudo en piedra y la dedicación a San Mateo en latín, fechada con números romanos en el año 1768. La puerta es conocida como Puerta de los Leones porque, a los lados, en su parte baja, tiene las esculturas de un león, símbolo de la fuerza, y una leona con un cachorro, símbolo de la calidad. Durante un tiempo, estas esculturas estuvieron cubiertas con piedras preciosas. El portal introduce a un amplio atrio o cuatripórtico circundado por una columnata, único ejemplo italiano junto al de la Basílica de San Ambrosio en Milán. Aquí podemos ver ya algo de la columnata. Así se ve la Puerta de los Leones y el cuatripórtico desde la iglesia. Las columnas proceden del foro romano cercano a la Plaza Conforti. Sobre ellas, los arcos son de medio punto y están decorados con piedra volcánica. En la parte alta también hay una galería con arcos y columnas. El campanario tiene en lo alto una celda campanaria cilíndrica con influencia oriental. Tiene 3 pisos y una base cuadrada. Es de estilo árabe normando de la primera mitad del siglo XII y fue construido por el arzobispo Guillermo de Rávena. El pórtico románico es un maravilloso ejemplo del arte medieval. Es interesante mencionar que el Papa San Gregorio VII vivió en Salerno, por lo que fue protagonista del hallazgo de las reliquias y no solo las depositó solemnemente en la cripta, sino que también consagró la catedral en junio del año 1084, dedicándola a Santa María de los Ángeles y a San Mateo, razón por la que en el interior se encuentran también los restos del pontífice. La catedral tiene un esquema basilical que se ve muy claramente desde el exterior, con una nave central mucho más alta que las 2 naves laterales. La escultura al centro muestra a San Mateo con el ángel y el libro de los Evangelios. Algunos lo llegan a confundir con San José y el niño Jesús. La puerta de bronce fue fundida en Constantinopla en el año 1099 y donada a la ciudad por Landolfo y Giuliana Butrumile, formada por 54 lastras que, en su mayoría, tenían cruces bizantinas, santos y a San Mateo. Estaba cubierta de oro y plata. En el interior, el aspecto medieval ha desaparecido o ha sido cubierto. Las naves están separadas por pilastras y arcos.
Un crucifijo y un frontal de plata en el altar caracterizan el altar principal. La parte baja del ábside está decorada en mármoles verdes y tiene la cátedra episcopal, que según se dice, perteneció al obispo Alfano I. Los mosaicos fueron recreados en 1954, año milenario de la traslación de las reliquias de San Mateo. El tema central de este mosaico es la Inmaculada Concepción rodeada de ángeles y santos. En el ábside del lado derecho, bajo el mosaico de un ángel, signo de San Mateo, está la urna con los restos del Papa San Gregorio VII, que murió en el exilio en Salerno a causa de la querella de las investiduras, el grave enfrentamiento entre Iglesia y Estado en los siglos XI y XII por el papel que desempeñaban los príncipes laicos en las ceremonias donde obispos y abades eran nombrados en sus cargos. Esto enfrentó a pontífices y reyes cristianos entre los años 1073 y 1122. Aquí se ve la urna con los restos del Papa. Y a los lados, frescos con episodios de la vida del pontífice. El ábside del lado izquierdo muestra, entre ángeles, la mano de Dios Padre que se hace presente en la escena del bautismo de Cristo. También se trata de un mosaico. En la nave central, 2 órganos y 2 púlpitos. Estos son de estilo cosmatesco, que aprovechó piezas de mármol del Imperio Romano para convertirlas en fragmentos de tipo circular y con formas onduladas. Los diseños son maravillosos. Y ahora nos dirigimos a la cripta que tiene frescos en el techo con escenas del Evangelio de Mateo y episodios de la historia de Salerno. Fueron realizados por el pintor Belisario Corencio. La cripta, de estilo barroco, fue restaurada en 1680 por Domenico Fontana por orden del rey Carlos III. En el centro, donde se ve la silueta de una escultura y rodeada por una balaustrada, está la tumba de San Mateo. Más adelante podremos ver mejor la escultura. La tumba se encuentra semienterrada exactamente bajo el altar mayor de la catedral. Sobre ella se encuentra este altar barroco embellecido con mármoles de colores y los escudos de los Borbones. Desde el frente, el espacio se ve así.
se puede llegar a él a través de una escalera que se hizo después de la Guerra Mundial. Es importante mencionar que el llamado maná de Mateo, que brotaba de las rocas de su sepultura y que fue considerado milagroso durante siglos, dejó de brotar a mediados del siglo XIX. El altar tiene al frente una lastra de mármol con fragmentos decorativos bizantinos y al centro una ventana de cristal con una cruz. A través de la ventana circular se puede ver la sepultura del siglo X. Subimos nuevamente a este nivel y caminamos ahora hacia la parte posterior para ver otro altar que se encuentra no abajo, sino en este mismo nivel. A nuestro paso, vemos diversas esculturas y los frescos del techo. En estos espacios se encuentran también los restos de los mártires de Salerno, Fortunato, Gallo, Ante y Félix. Esta es la parte posterior del altar que vimos hace un momento. Aquí podemos ver mejor la escultura de bronce de San Mateo realizada por Michelangelo Nacherino en 1605. En este altar también se celebra la Santa Misa. Damos una última mirada a los techos y a las paredes de la cripta para regresar a una de las naves laterales de la iglesia y visitar, en una de sus capillas, la llamada Sala del Tesoro y las Reliquias. En esta sala, que conserva varias reliquias, sobresale una sección donde hay varios bustos de plata. Pero el que más llama la atención es el de San Mateo, de origen napolitano, con el ángel que lo inspira. Además, están los bustos de los mártires Fortunato, Gallo, Ante y Félix, que fueron decapitados durante la persecución de Diocleciano. Cada 21 de septiembre, los bustos de los santos son llevados en una procesión solemne que concluye con una carrera para subir la escalera principal de la catedral. Para terminar este video, recordamos que Mateo significa Dios ha dado o don de Dios. Su festividad en el rito romano es el 21 de septiembre y en el rito bizantino el 16 de septiembre. Es venerado en la Iglesia Católica, en la Iglesia Ortodoxa y en la Iglesia Copta. Y con un acercamiento al busto de San Mateo, que lleva una de sus reliquias en el pecho, nos despedimos de Salerno y de su catedral.